Nos dice esta pregunta, que en este caso, en este examen sería la pregunta 41. Dice: a continuación se muestra el tablero de una calculadora muy particular que realiza únicamente dos operaciones. La operación A multiplica el valor mostrado en la pantalla por 3 y la operación B resta 1 al valor de la pantalla. La calculadora siempre arranca en 1 y realiza operaciones sucesivas hasta que se presiona la tecla de reinicio. En ese caso la pantalla vuelve a mostrar el 1. Entonces nos muestran la calculadora. Vamos ahora con la pregunta. La pregunta 41 nos dice que para obtener el número 57 se deben aplicar en su orden las operaciones. Bueno, no voy a leer esas letras, sino que debemos escoger una entre esas 4 respuestas posibles. Bueno, para entender la solución a esta pregunta, primero que todo, nosotros podemos descartar opciones. O sea, existe siempre la posibilidad de que podamos descartar opciones. Particularmente en preguntas donde la respuesta sea muy similar. Uno buscaría descartar opciones. Pero antes de ir directamente a la solución, les voy a dar un consejo. Cuando usted vaya a responder una pregunta de razonamiento lógico, lo más aconsejable es hacer un resumen de lo que te dice la pregunta. En tu cabeza debes tener la información que consideras relevante de este problema. Y miremos que la información realmente relevante de este problema es que nos dicen, o sea, el resumen de la pregunta es: tenemos una calculadora, inicia con el 1, tenemos dos botones que hacen operaciones. El botón A multiplica por 3 el valor que tenemos en la calculadora y el botón B lo que hace es restarle 1 al valor que tenemos en la calculadora. El botón B le resta 1 y el botón A multiplica por 3 en el orden en que van apareciendo las operaciones. Entonces, básicamente es eso. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, las respuestas A y D empiezan por A y 3 veces B. Si yo tengo, vamos a probar con la respuesta A, ¿no es cierto? Si yo tengo, primera operación, perdón, que yo aplico es A, quiere decir que debo coger el valor de 1 y multiplicarlo por 3. El resultado me debería dar 3. Y si aplico 3 veces B, entonces debería restar 3 veces el 1. Si resto una vez el 1, me da 2. Si resto otra vez el 1, me da 1. Perdón, aquí 1. Y si resto otra vez 1, me da 0. Y bueno, si yo tengo un 0 por acá y multiplico 2 veces por 3, bueno, no me va a dar el 57 porque al multiplicar por 3 me va a dar 0. El 57 no me va a dar. Eso quiere decir que las respuestas A y D pues deberían descartarse. No deberían ser las respuestas correctas porque nos da un 0 y a partir de ese 0 pues ya es muy difícil avanzar hasta obtener el 57. Entonces es fácil, digamos, visualizar a veces preguntas en las cuales es muy conveniente descartar opciones. ¿Por qué? Así a vuelo de pájaro, digámoslo, nos ayudaría a ahorrar tiempo en la prueba, a hacer las cosas mucho más rápidas. Entonces sabemos que la A no es y la D pues tampoco es. Entonces aquí no, el asunto es muy fácil porque nos da la posibilidad de probar dos respuestas. Si usted decide probar inicialmente la B y no le da, quiere decir que la respuesta es la C. Pero si usted decide probar la C y le da, pues ya tendría la respuesta que es. Entonces yo les propongo que probemos la C. Y miren que el proceso es muy sencillo. Van a ver que no es complicado. Al valor inicial, que es 1, lo multiplicamos por 3. ¿Para qué? Para aplicar la operación A, que aparece inicialmente acá. Recuerden que aquí aplicamos A 2 veces y nos da 3. Y vamos a aplicar otra vez A, porque son A 2 veces, o sea, vamos a multiplicar otra vez por 3. Aquí estamos aplicando A otra vez. Y el resultado nos va a dar 9. Aplicamos A 2 veces. Ahora debemos aplicar B 2 veces. O sea que al 9 le debemos restar 1, nos da 8. Aquí aplicamos B. Y al 8 le debemos restar 1. Otra vez aplicamos B y nos da 7. Y vamos por acá, aplicamos 2 veces A y 2 veces B. Recuerdan que estamos probando la respuesta C. Ahora vamos a aplicar A, que aparece después de 2 veces B. O sea, el 7 lo vamos a multiplicar por 3. Y aquí aplicamos A y nos da 21. Y luego nos dice que debemos aplicar otra vez 2 veces B. O sea, restamos 1, nos da 20. Y aquí aplicamos una vez B.
y restamos 1 y nos da 19 y aplicamos otra vez b. Recuerden que lo que yo estoy haciendo acá es aplicar la secuencia de la C. Entonces deben mirar cómo son las letras que aparecen acá. Voy por acá 2 veces b y luego finalmente tengo que aplicar a. O sea, finalmente tengo que multiplicar por 3 y vamos a ver qué nos da. 3 por 9, 27, van 2, 3 por 1, 3 y 2 que ya son 5 y nos dio 57. Genial. Eso quiere decir que la respuesta fue la que ustedes eligieron, efectivamente, la opción C. Bueno, la pregunta 42 nos dice que el mínimo número de operaciones que deben aplicarse para llegar al número 35 con esta calculadora es, y las diferentes opciones son A, 7, B, 8, C, 9 y D, 10. Bueno, la recomendación en una pregunta como estas es darnos cuenta inicialmente un detalle. A ver, un detalle que es importante. Cuando yo aplico A, lo que hago es multiplicar por 3. Ahora, si yo cojo un número y lo multiplico por 3, el resultado que me va a dar va a ser un múltiplo de 3. ¿Cuáles son los múltiplos de 3? Pues son los que están en la tabla del 3. 3, 6, 9, hasta el 30. Pero después del 30, si usted quiere saber si un número es múltiplo de 3, el proceso es muy sencillo. Sume los dígitos y si la suma de los dígitos le da múltiplo de 3, quiere decir que ese número es múltiplo de 3. Entonces, esa es una de las cosas que usted debe identificar, que nos da un múltiplo de 3. Y lo otro es que si aplico la operación B, que es restar 1, entonces ya el número que obtengo no es múltiplo de 3. Si yo le resto 1, ya no me va a dar un múltiplo de 3, a no ser de que aplique de manera consecutiva la operación B 3 veces, que sería restar 3 veces 1 y ahí sí vuelve y nos da un múltiplo de 3. Pero normalmente cuando yo aplico por primera vez una operación o me da un múltiplo de 3 o me da un número que no es múltiplo de 3. Por ejemplo, uno puede ver que el número del que nos están hablando acá, el 35, si yo sumo los dígitos, 3 más 5 me da 8. Como 8 no es múltiplo de 3, entonces este número no se obtiene al final de aplicar la operación A. No pudo haber sido A. Tuvo que haber sido B. Entonces lo que vamos a hacer es devolvernos en el proceso. Nos vamos a devolver. Muy fácil. Miren qué sencillo. Vamos a partir del 35. Entonces dijimos que si nos vamos a devolver en las operaciones, la primera operación que tuvimos que haber, o la última, digámoslo más bien, es la última, pero en este caso la vamos a llamar la primera operación que nosotros tenemos que aplicar es B. O sea, tenemos que buscar un número que restado con 1 nos dé el 35. Y ese número pues es el 36. 36 menos 1, miren que da como resultado el 35. Y miren que ese 35 se obtiene de aplicar la operación B. Conclusión, acabamos de determinar que al menos tuvimos que haber aplicado una vez la operación B al final del proceso. En este caso lo vamos a llamar como si fuera nuestra primera operación porque nos estamos regresando. Entonces, el secreto aquí va a ser muy simple. Si el número que obtenemos es un múltiplo de 3, vamos a aplicar la operación A. ¿Por qué? Porque tenemos que encontrar la menor cantidad de veces que deberían aplicarse las operaciones para obtener este valor. Si yo aplico B restar 1, probablemente me va a agregar más operaciones. En cambio, multiplicar por 3 me va a disminuir la cantidad de procesos. Sí, entonces miren que el 36, voy a escribir algo acá debajo, aquí al frente más bien, es la multiplicación de 12 por 3. 12 por 3, porque el 36 es un múltiplo de 3. Si se dan cuenta, aquí aplicamos la operación A.
Y miren que ya hemos aplicado dos operaciones y vamos a ver que nuevamente el 12 es un múltiplo de 3. Por esa razón el 12 yo lo puedo escribir como 4 multiplicado por 3. Recuerden que aquí pongo 1 por 3, que es este que está acá, y restado con 1, que es este que está acá. O sea, coloco los otros términos. Entonces simplemente sustituí el 12 por 4 por 3. Y ahora nos damos cuenta de que, miren, aquí ya sabíamos que aquí aplicamos una operación, aquí 2 y aquí 3. Hasta ahora llevamos 3 operaciones. Ahora encontramos que el 4 no es múltiplo de 3. Si no es múltiplo de 3, aquí no podemos haber aplicado la operación A. Necesariamente tuvimos que haber aplicado la operación B. Entonces voy a hacerlo por acá. Y el 4 se obtiene de la resta de 5 menos 1. ¿Sí? 5 menos 1 y voy a poner los otros términos que aparecen en la operación. Y aquí hemos aplicado la operación B. ¿Por qué digo que aplicamos B? Porque es que el 4 no es un múltiplo de 3, entonces no nos daría. El número que nos queda acá nuevamente no es un múltiplo de 3. Por eso el 5 para obtener el 5 tuvimos que necesariamente haber aplicado la operación B, que sería 6 menos 1, porque decimos que número restado con 1 nos da 5, pues el 6. Y miren, llegamos a un punto donde sí obtuvimos 6, que es un múltiplo de 3. En ese caso, para obtener el 6, aquí tuvimos que haber aplicado la operación A. Necesariamente tendría que ser 2 por 3 menos 1 por 3 menos 1. Este 2 por 3 me da 6. Otra vez, el 2 no es un múltiplo de 3, por lo tanto ahí necesariamente tuvimos que haber aplicado B. Entonces, ¿qué sería? ¿Qué número restado con 1 nos da 2? Pues el 3. Entonces sería 3 menos 1 da 2 por 3 menos 1 por 3 menos 1. Y miren que aquí termina el proceso porque este último número, que es 3, se obtiene de coger el primer valor de la calculadora, que es 1, y multiplicarlo por 3. O sea, 3 es, yo voy a borrar acá para no escribir todo esto de nuevo, 3 es lo mismo que 1 multiplicado por 3. O sea que este es el valor inicial de la calculadora y aquí aplicamos A, aquí aplicamos B, aquí aplicamos A, aquí aplicamos B, aquí aplicamos B, aquí sabemos que aplicamos A. Lo importante es saber cuántas veces hemos aplicado la operación y las contamos. Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. O sea que en resumidas cuentas, para obtener el 35, que es el número que nos están dando, mínimo podemos aplicar 8 operaciones. De respuesta correcta a la pregunta 42, la opción B.